En el nombre de Dios y la patria damos inicio a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Campana, ahí, para que suene. Sí. Saludamos al senador Kuchel y al senador Gaona, como también saludamos al coordinador del área hídrica, señor Carlos Esteves, y al coordinador legislativo, señor Tomás Mendoza. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente, se ha recibido un oficio del subsecretario de Agricultura, mediante el cual, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuesto, informa el desarrollo y ejecución de planes de conservación y fiscalización para el resguardo de los humedales de la región de los lagos, especialmente respecto de extracción de materiales de humedales como turberas. Asimismo, ha llegado un oficio del director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, por medio del cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la aludida ley, remite detalle de las obras realizadas mediante el financiamiento de INDAP y CNR con sus características, dimensiones y distribución geográfica. Por otra parte, don José Sáez, gerente general de Aguas Andinas, ha hecho llegar una invitación para visitar en el mes de agosto la biofactoría de la Farfana Maipú, destinada al tratamiento de aguas residuales y su reutilización. Y, bueno, finalmente se ha informado que, debido a compromisos adquiridos previamente, la señora ministra de Obras Públicas será representada por don Carlos Esteves, ya que ella no puede concurrir. Eso, señor presidente. Correcto. Bueno, a lo mejor en nuestros días es interesante que nos pongamos de acuerdo y vamos a ver esa empresa, ¿cierto? La Farfana. Bueno, hoy día estamos invitados a conocer el boletín 11.608-09. Senador Gaona. Sí, perdón, presidente. Sí, efectivamente entendí que había llegado una invitación para visitar la planta de la Farfana. Sí, sí. Fíjese usted que esa invitación también llegó en mi periodo de presidente. Después tuvo la presidenta Yana Proboste, también llegó. Y ahora está usted, también llegó. Yo entiendo que la Comisión de Recursos, o sea, me explicó la gente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, efectivamente también fueron invitados y ellos ya asistieron, incluso sesionaron desde la planta de la Farfana. Y sabe que me comentaba el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara que fue muy enriquecedor el proceso y que les permitió conocer todo cómo funciona el tema de la planta de la Farfana y lo que significa el tratamiento de agua y aguas residuales y todo eso, que tratemos de no dejar pasar esta oportunidad, esta invitación, y ojalá en su periodo se pueda concretar, porque ni en el que yo estuve pude hacerlo, ni en el de la senadora Proboste, así que yo espero que en el suyo podamos hacerlo, porque realmente vale la pena, según lo que me dijeron la gente de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a hacer todo lo posible, le vamos a pedir a los equipos que se pongan de acuerdo para que asistamos uno de estos días. Ojalá sea en el mes de agosto, yo creo que perfectamente podríamos hacer, pero yo sería partidario de ir a conocer la planta, recorrer, que nos expliquen en qué consiste, porque creo que como conocimiento para nosotros es muy interesante, porque es una planta que tiene mucho que contarnos. Ahí el equipo se va a poner de acuerdo entonces para que vamos a visitarla. Secretario. Bien, efectivamente, hoy día la comisión está convocada para conocer el contenido de las indicaciones que formuló el Ejecutivo al proyecto sobre el uso de agua de mar para desalinización. Este proyecto que fue objeto de un segundo informe, después de un informe complementario a ese segundo informe, ambos de la Comisión de Recursos Hídricos, posteriormente pasó a la Comisión de Hacienda y estaba en la sala el proyecto, pero se acordó que viniera a esta comisión para conocer las indicaciones que presentó el Ejecutivo a su respecto, que son 4 indicaciones, y los señores senadores tienen el comparado en sus carpetas, donde al lado izquierdo está el texto aprobado por la Comisión de Hacienda, que es el texto que está ya corriendo, digamos, el texto actual, y al lado derecho, en la columna derecha, están las indicaciones del Ejecutivo, que, como decía, son 4 indicaciones, 2 de las cuales, como explicará en su momento don Carlos Esteves, vienen a reponer un par de artículos que estaban consignados en el texto de la Comisión de Recursos Hídricos, pero se abrió el espacio justamente a petición de la Comisión de Hacienda para que se presentaran esas indicaciones y se aprovechara de ampliar algunos plazos, cuestiones que va a exponer en detalle don Carlos. Eso es su Bien, pues entonces le damos la palabra a don Carlos Esteves para que nos cuente sobre sus indicaciones como ejecutivo. Tiene la palabra don Carlos. Buenos días,
presidente, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Voy a presentar este PPT. No sé si se ve bien. Yo siempre pienso que la luz para ustedes no es buena pero yo entiendo que la luz tiene que estar encendida por las cámaras de televisión. ¿Ah? Entonces, pero básicamente, y algunas cosas ser un poquito más pedagógico, porque el senador Kuchel no estuvo en esta comisión cuando esto se aprobó. ¿Ah? Entonces, pero el proceso legislativo fue largo y complejo, y hubo distintas indicaciones, y en marzo del año 2025, disculpen, en julio del 2024, en junio de 2024, presentamos una indicación sustitutiva de este proyecto de ley con 46 artículos y 5 transitorios. Y en agosto de ese mismo año 2024, los senadores de la comisión presentaron indicaciones. Se discutió durante el mes de agosto y parte de septiembre, y en septiembre la comisión aprobó el proyecto, en general y en particular. Se fue a la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda no vio el proyecto por varios meses, y en marzo del año 2025 se constituyó una mesa técnica con los asesores de la Comisión de Hacienda y el Ejecutivo. Y se acordaron como propuestas que iban a ser presentadas por los senadores. De esas propuestas hubo 4 que la Secretaría o la Comisión determinó que no eran constitucionales porque requerían patrocinio del Ejecutivo. ¿Ah? Los criterios de la Comisión de Hacienda no son los mismos criterios que se adoptan muchas veces sobre estos puntos en la Comisión, sobre todo lo que se refiere a cambiar algunos guarismos. Nosotros, cumpliendo con lo visto con esa comisión, los textos que habíamos acordados con adecuaciones menores fueron ingresados como propuestas de indicación a la sala, y la sala abrió un plazo de indicaciones corto. El Ejecutivo ingresó sus indicaciones, no hubo indicaciones de parte de senadores, y se acordó que fueran vistas en esta comisión. Los 4 elementos son una modificación del artículo 9 en su inciso 4, nos vamos a detener en ellos, que se refiere a los costos y el valor a pagar por el agua desalinizada que se aporta para consumo humano y saneamiento. Hay una indicación que lo que hace es eliminar el piso, se elimina el umbral mínimo o el piso de las multas, leves, graves, gravísimas. Hay una ampliación del plazo de caducidad por no iniciar obras, y hay una ampliación del plazo para presentar el plan de cierre y garantía que está en el artículo 42. Entonces, lo primero que nos vamos a referir es sobre la modificación del artículo 9. Entonces, para explicar, este artículo 9 lo que hace es que regula cómo se determina un aporte para consumo humano que puede llegar hasta un 5% de la capacidad de producción de agua desalinizada, para un proyecto cuya finalidad principal no sea la producción de agua potable. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un proyecto en que es multipropósito, pero más del 50% de esto es para agua potable, naturalmente no le va a aplicar esta norma. Si tengo un proyecto de sanitización, de ahí hacia arriba, esto no va a ocurrir. Pero si tengo un proyecto que eventualmente no tiene nada destinado para agua potable, o si es multipropósito, tiene un componente pequeño destinado para ello, se permite que una vez que se recibe el proyecto y se está haciendo el análisis para el informe técnico, presidente, la Dirección General de Agua consulte tanto a la SIS, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, si es que existe la oportunidad en el trazado que se está viendo de que eventualmente alguna ciudad, algún pueblo o algún sistema de APRs, 2, 3, 4, 5 APR, en algún sistema APR, pudiesen verse beneficiados por un aporte que no puede superar el 5% de la capacidad de producción. Eso se acordó en esta comisión. Y también se estableció
en la comisión que el valor que deben pagar los prestadores de este servicio al titular de la planta desalinizadora debía ser determinado por la CIS o la subdirección. Y en la conversación que se tuvo en la Comisión de Hacienda fue que les parecía que había que ser cuidadoso de que podía eventualmente la autoridad de turno, por la razón que sea, por presiones políticas o de otro índole, terminar castigando ese valor y dejarlo, no sé, en $1. ¿Ah? Entonces, ahí se vio la posibilidad de discutir como un piso mínimo, que es lo que vamos a conversar en unos minutos más. Y el otro componente, que era la obra y los costos de operación y mantención y las obras necesarias para la potabilización y el transporte, es decir, yo te entrego agua desalinizada, aquí está aquí en un estanque, yo no la transporto, cuando digo yo me refiero a la concesión de desalinización, no la transporto, y todas las obras y costes de operación de mantención, la cloración del agua, etcétera, bueno, naturalmente es de cargo de los sistemas sanitarios respectivos. Eso es lo que decía el inciso cuarto del artículo 9. Y lo que se propone es que se terminara bueno, lo que ya expliqué, ¿ah? Y se consideró que no parecía adecuado fijar el valor en la ley. ¿Ah? Entonces, por eso se propone este piso que corresponde al costo marginal de aquella parte del agua. Entonces, en la PPT que estoy exponiendo, aparece en negrita el cambio. ¿Ah? Entonces está el texto que viene de la Comisión de Hacienda, porque la Comisión de Hacienda lo que hizo fue dos cosas. O sea, lo primero es que eliminó algo que nosotros compartimos, que era que se señalaba en la Comisión de Recursos Hídricos, en lo que habíamos votado, de que había sido la propuesta nuestra, además, de que la CIS o la subdirección, en conformidad a las leyes que los regulan, tenían que determinar este valor. Y las leyes que lo regulan no lo hacen. ¿Ah? Y por tanto no tiene sentido hacer esa derivación, entonces se eliminó aquello y aquí se invirtió la redacción tal como se está proponiendo aquí a la derecha. Es decir, quedaría así: los prestadores u operadores sanitarios pagarán al titular de la concesión un valor no inferior al costo marginal de aquella parte del agua aportada. Y el resto sigue igual, ¿no? El cual será determinado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios o por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, según corresponda, las obras y costos de operación y de mantención requeridos para la extracción, potabilización de aguas y para su transporte hasta el punto de consumo serán de cargo de los sistemas sanitarios respectivos. Siempre, me preguntaba justo antes del inicio de la sesión, el senador Gaona decía, esto puede tener un impacto tarifario. Entonces, el tema es que sí, efectivamente, pero es que siempre es el menor impacto, porque de no hacer esto, la inversión que se tenga que hacer para acceder a agua, obviamente sería mayor. ¿Ah? Eso referido al artículo 9. ¿Ah? Luego, en el artículo 34 de sanciones, este artículo regula las sanciones por infracción a la ley y al reglamento, y se clasifican en 3 niveles: gravísimas, graves y leves. ¿Ah? Entonces se plantea que las infracciones gravísimas, esto fue lo aprobado en esta comisión, establecen multas desde 5.001 unidades tributarias anuales a 10.000. Las infracciones graves desde 501 unidades tributarias anuales hasta 5.000. Y las infracciones leves, multas entre 10 y 500 UTA. Entonces, solo señalar que para definir estos umbrales, ¿por qué se definieron estos umbrales? Lo que se hizo fue mirar lo que se establecía en las normas de la Superintendencia de Medio Ambiente, en las normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y en el proyecto de ley que modifica la atribución de la CIS, que se está viendo en la Comisión de Obras Públicas del Senado. Y en todos ellos se ponen estos umbrales. Pero, y en la Comisión de Hacienda se nos preguntó por esto, es verdad, nos dijeron, pero en ninguno de estos, ni en la Superintendencia, ni en la SEC, ni ahora en la CIS, se pone un piso. ¿Ah? ¿Y por qué esta discusión era relevante
para los senadores de la Comisión de Hacienda y a nosotros nos permeó, porque se argumentó que cualquier incumplimiento, por ejemplo, cualquier incumplimiento al informe técnico de la DGA, que es una infracción grave, nunca podría sancionarse por debajo de 414 millones. Entonces, porque 414 millones aproximadamente es lo que corresponde a las 501 UTA. La infracción grave llega hasta 4.140 millones. ¿Ah? Entonces, el objetivo de esto es que el artículo 34, que se está modificando, no se puede leer solo. Hay que leerlo con el artículo 35. ¿Ah? Entonces, el artículo 34 es el que establece las sanciones, y el artículo 35 lo que establece es que el organismo, en este caso la Dirección General de Agua, debe ponderar las sanciones. ¿Ah? Entonces, para la determinación de las sanciones señaladas en esta ley, la DGA debe aplicar prudencialmente criterios, ¿no? ¿Cuál es el grado de afectación producido? Entonces, si nos encontramos de que eventualmente se comete una infracción, pero al mismo tiempo se hace lo posible por mitigar aquellos impactos, no ha habido dolo en aquello, se cumplen ciertas condiciones, nunca, si tenemos este piso, vas a poder sancionarlo por menos. Esto se resolvió en la otra normativa. Y lo que hace la indicación del Ejecutivo es seguir esa misma lógica. Eso es lo que podría señalar sobre aquello, ¿no? Entonces, lo que estamos presentando aquí es que lo que se estaría haciendo es eliminar los pisos, ¿ah?, que tienen ellas, y flexibilizar el umbral sancionatorio aplicable, permitiendo multas que fueran más bien proporcionales a la gravedad de la conducta. El tercer elemento es que la Comisión de Hacienda estimó de que no tenía, que se requería un patrocinio del Ejecutivo para modificar los plazos del artículo 40 referido a la caducidad, ¿ah?, por no presentar un plan de cierre, ¿no?, por parte del titular. Entonces, en ese elemento, ¿qué es lo que queremos señalar? Lo primero es que nunca hay que olvidarse que cuando estamos hablando de plantas desaladoras, el bien escaso no es el agua de mar. Obviamente ese no es el bien escaso. El bien escaso es el borde costero. Y particularmente en el caso de dessalinización, teniendo a la vista criterios tanto oceanográficos como orográficos. ¿Por qué orográficos? ¿Ah? Porque que se refiere a la geomorfología o el relieve de la superficie terrestre. Porque no se puede colocar una planta en cualquier lugar. Primero porque hay lugares en que puedes tener un humedal, que puedes tener un área de protección, que no son pocos. Segundo, porque hay otros lugares donde ya hay concesiones. Pero tercero, lo más relevante, desde una perspectiva de factibilidad económica, es que hay ciertos puntos donde si tú pones la planta, Chile es un país que en algún lugar tiene las montañas muy cerca de la costa, tendrías que estar elevando inmediatamente las aguas, bajarlas, luego volver a elevarlas. Entonces lo que se hace y se busca es encontrar un emplazamiento que permita que esto tenga un costo menor, y esto es muy relevante, por ejemplo, para el mundo del agua potable y para la industria sanitaria, porque mientras mayor sea el costo, más grande sería el impacto en las tarifas respectivas. Entonces, sobre esto, la indicación original, ¿qué planteaba? Planteaba que el plazo era de 180 días más el tiempo que demore la tramitación de la resolución de calificación ambiental. Y agregaba, lo voy a leer, el cómputo de dicho plazo, dice el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos original, se suspenderá en tanto se esté tramitando la resolución de calificación ambiental o mientras dure la tramitación de los permisos sectoriales para iniciar la ejecución de obras, circunstancias que deberán ser acreditadas ante la autoridad respectiva. Entonces, en consecuencia, este era un plazo de 180 días, al cual en los hechos se podía convertir en un plazo superior, dependiendo de la situación de la resolución de calificación ambiental y de otros permisos. Naturalmente puede ocurrir que se haya ingresado
antes la resolución de calificación ambiental y luego se termine de, o han ingresado juntos incluso, pero eventualmente podría ocurrir de que la concesión de sanalización no es lo normal, pero podría ocurrir que se demorase más y eventualmente, por tanto, podrías tener los plazos más cortos si es que la resolución de calificación ambiental salió antes. Pero el principio lo que hace es que tú te adaptas a aquello. Hay que recordar de que esta comisión lo que planteó fue de que evitar que todos los proyectos ingresen a RCA, al CEA. Había proyectos que eran más pequeños y qué sé yo, y por tanto se buscaron normas que vayan en esa dirección. Este es un tema que tenemos que ir zanjando porque hoy día eso se hace bien complejo, pero lo que se quiere es justamente lo que se propuso en la Comisión de Recursos Hídricos, era que estos 180 días se le agregaran los otros plazos, o sea, se suspenden los cómputos, por decirlo así. ¿Y qué es lo que se propone en la indicación? Que los 180 días de base pasen a ser un año. Entonces sería un año más lo otro. Eso es lo que está propuesto en la indicación. Vale. El artículo 42, que está vinculado con aquello, y que se refiere ya más que a los plazos, se refiere los plazos anteriores, discúlpenme, son para iniciar las obras, para el inicio de las obras. Yo creo que dije plan de cierre, pero es para los inicios de las obras, ¿no? Y el artículo 42 se refiere al plan de cierre. Entonces, lo que aprobó la Comisión de Recursos Hídricos es que dentro del plazo de 120 días, desde que se publique el extracto del decreto que otorga la concesión, el titular debía presentar ante el Ministerio competente un plan de cierre en las instalaciones de la planta de sanalización de agua de mar, junto con que debía establecerse una garantía a favor del fisco que se traducía en una póliza de seguro que garantice el fiel cumplimiento del plan. En el artículo 42, que se refiere a esto, se dice que este plan de cierre se va a regir por lo que dispone esta ley, pero también por su reglamento, que es el lugar donde podemos editar algunas de las cuestiones que nos puedan inquietar, y que debe contener medidas para mitigar o reparar efectos derivados del ejercicio de la concesión. Entre otras cosas, adicionalmente, dice, en el caso de tratarse de plantas que presten servicio de producción de agua potable, el plan deberá contemplar medidas de contingencia o de continuidad del servicio, incluyendo la eventual designación de un administrador provisional para ese efecto. Eso es lo que se señalaba. Y lo que hace la propuesta de la Comisión de Hacienda, eliminó este artículo. Lo eliminó con el mismo argumento de que no estimaban que tenía competencia los senadores, porque hubo una moción de senadores y que no podían hacerlo porque se señaló que se requería el patrocinio del Ejecutivo. Nosotros discutimos ese punto, pero la Comisión de Hacienda en eso tiene un criterio que no es el mismo de esta comisión respecto a la modificación de guarismos. Entonces, lo que hace la indicación del Ejecutivo es que restituye el artículo 42, pero amplía el plazo base de 120 a 180 días para la presentación de este plan de cierre y para la constitución de garantía. Nosotros sobre este último punto quedó pendiente porque hubo mucha celeridad para tener que presentar las indicaciones, pero en el Ejecutivo seguimos discutiendo una eventual adecuación sobre este último punto, porque vemos que efectivamente puede haber o puede entenderse que hay una duplicidad respecto de este plan de cierre y respecto a la denominada fase de cierre que se establece y se discute en el CIA y que también puede ser parte de la RCA. Entonces este es un punto que nosotros, aprovechando de que esto no se vota en esta sesión, sino que en la próxima, estamos trabajando para ver si podemos agregar alguna adecuación en ese punto. Eso es lo que podría decir, presidente. Se muestra la palabra, senador Kuchel. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero consultar al señor Carlos Esteves, coordinador del área hídrica del Ministerio de Obras Públicas,
respecto de las experiencias en las distintas regiones o distintos países respecto de este tema, particularmente el 5% de capacidad para consumo, de caudal para consumo humano, por una parte. En segundo término, preguntar aquí, porque yo no estuve, cuál fue la opinión de los productores de agua desalinizada en su momento respecto de este 5%, porque, bueno, en algunos casos es posible, en otros no, y es como una especie de impuesto, que no sé cómo lo analicen ellos, lo vean. Y después, respecto de la escasez de borde costero en Chile, yo discrepo con el señor Esteves, porque yo pienso que nosotros somos riquísimos en borde costero comparados con los países que son vecinos, por ejemplo, al mar Mediterráneo, la cantidad de gente que hay, enormes países sumamente poblados, y nosotros aquí mirando el Océano Pacífico y casi sin usarlo. Así es que yo esa restricción no la comparto con el señor Esteves por las razones que expreso. Pero esa es mi opinión, pero las otras dos son consultas, presidente. Gracias. Senador Gaona. Gracias, presidente. Algo estuvimos conversando en los momentos previos al inicio de la sesión de las inquietudes que teníamos. Sin embargo, evidentemente las voy a expresar acá para que quede registro y podamos, para la historia fidedigna de la ley también. Yo tengo tres elementos que me producen ruido y que me gustaría un poco poder debatirlos y conversarlos con el señor Esteves. El primero tiene que ver con el cálculo del costo marginal, en el entendido de que efectivamente una planta, por ejemplo, multipropósito, voy a tratar de ejemplarizar la inquietud para que podamos darle un poquito más de contexto. En el caso de una planta multipropósito que tenga que destinar un porcentaje determinado de su proyecto a agua para el consumo humano. Es evidente que eso requiere cierto nivel de infraestructura, cierto nivel de costos de operación y mantención para tenerlo siempre disponible, porque no necesariamente ese consumo de agua puede ser inmediato o puede haber sido por un off-taker sanitario, haberlo puesto en algún minuto como demanda futura y como en un contrato a firme. Entendiendo que muchos de estos proyectos grandes, y especialmente los multipropósitos, van por la línea de los project finance o proyectos con financiamiento de largo plazo y con compras de demanda futura y todo eso. Entonces, de esa perspectiva, yo entiendo que para tener esa infraestructura disponible, alguien tiene que hacerse cargo de eso, porque no necesariamente lo van a poder tener demanda permanente. Entonces, ese costo alguien tiene que asumirlo. Y aparentemente, por lo que aquí implica, ese costo se tiene que hacer a costo marginal de cargo de la sanitaria o de los servicios sanitarios rurales. Y eso necesariamente impacta en los cálculos tarifarios, especialmente en lo que está establecido en la legislación sanitaria respecto a cómo cobrar el agua, digamos. Entonces, ¿qué nos garantiza de que este impacto tarifario no sea relevante? Porque si no, finalmente, si vamos a estar garantizando infraestructura y todo esto para que lo termine pagando el consumidor final sin necesariamente estar consumiendo agua que se produce en la desaladora, puede ser una complejidad. Y es cierto que el método de cálculo se deja al reglamento, pero me gustaría tener un poquito más de certezas. ¿Cuáles serían los métodos más bien estandarizados y transparentes del cálculo del costo marginal? El modelo de modelo tarifario eléctrico precisamente trabaja con el tema del costo marginal. Yo no sé si eso realmente es tan aplicable en el caso nuestro, porque
En el caso de la desaladora, porque la desaladora no necesariamente tiene que estar produciendo agua permanentemente para consumo humano. Entonces, por eso me gustaría tener, ¿cómo garantizamos que en el reglamento haya no digo que la ley establezca cuál va a ser el método de cálculo, pero sí que deje establecido que ese método de cálculo tiene que tener sí, un sistema estandarizado y transparente para ser calculado. Entonces, eso me gustaría, y evidentemente, cómo garantizamos que en el reglamento los cálculos sean estandarizados y transparentes, y cómo además, cuál va a ser el impacto tarifario, si tenemos modelamiento o algo que nos diga de que efectivamente esto va a tener un impacto tarifario importante, porque la gran dificultad para la construcción de plantas desaladoras para desaladora de agua de mar para consumo humano es precisamente el impacto en la tarifa. Entonces, y la razón de la ley que se hizo en el año 2023, si no me equivoco, para facultar al Ministerio de Obras Públicas para hacer por vía concesión de obra pública esto, era precisamente el impacto en la tarifa que provoca la planta desaladora si es construida directamente por la sanitaria o por una concesionaria, digamos. Concesionaria de servicios sanitarios, digamos, no concesionaria de infraestructura. Entonces, eso como primera cosa, tengo esa inquietud, presidente, si puede profundizar un poco más el señor Esteves. Después, respecto de la caducidad de la concesión, es decir, usted obtiene una concesión marítima y con eso podría empezar a desarrollar un proyecto de planta desaladora. Los proyectos multipropósitos de inversiones gigantescas con distintos off-takers industriales, sanitarios, ojalá agrícolas, porque deberían ser los grandes consumidores, requieren ciertos plazos. Para desarrollar un proyecto multipropósito, el sistema de este eufemismo medio gringo que se usa, el Project Finance, implica que tiene que tener usted resolución de calificación ambiental aprobada, tiene que tener la concesión marítima y además tiene que tener los contratos suministros para empezar a hacer obras. Porque si no tiene acordado con los tomadores de suministros de largo plazo, contratos firmados, nadie le va a prestar plata para poder hacer este proyecto. Entonces, es por eso de que me preocupa que un año para tener lista resolución de calificación ambiental, para tener además la concesión marítima, después de eso tener un año para tener la RCA lista y además los contratos suministros firmados, los tiempos de la agricultura en términos de proyectos de envergadura, los tiempos industriales, mineros y los tiempos sanitarios son completamente distintos. Se van a pedir. Lo más probable, claro. Entonces, de esa perspectiva, a mí me gustaría yo trataría de homologar este tiempo después de obtención de la concesión para que se use o empiecen las obras, dejarlo con lo que dicen las RCA, que en el fondo las RCA tienen una duración de 5 años. Si usted no empieza obras en 5 años, se le caduca la RCA, la resolución de calificación ambiental, perdón, puedo usar los acrónimos. Entonces, debiéramos hacer lo mismo para la concesión porque caminan paralelamente y además pensando en los permisos sectoriales, cuando estamos hablando de proyectos multipropósitos. Cuando estamos hablando de proyectos pequeños que pueden ser más cortos, que usted lo hizo mención en su comentario, señor Esteves, para proyectos pequeños, claro, no puede ser un año, pero eso lo puede hacer el Ministerio de Obras Públicas, lo puede hacer una planta desaladora chiquitita de 10, 20 litros por segundo, 40 litros por segundo, o lo que se instala en las caletas de pescadores, en fin, que ni siquiera alguna de ellas requiere una resolución de calificación ambiental. Pero para los grandes proyectos, hablar de caducidad de la concesión marítima, de no inicio de obras antes de un año, yo encuentro que no va a funcionar derechamente. Entonces yo partidario de homologar esto. Y finalmente lo del planes de cierre. También efectivamente lo del planes de cierre me produce dudas porque los planes de cierre están incorporados necesariamente. Es cierto que hay una ley específica que es el plan de cierre de faenas mineras, pero hoy día en la legislación ambiental se exige planes de cierre para todo tipo de proyectos. Claro, se habla de fase de cierre, pero al fin y al cabo esa fase de cierre es lo mismo que un plan de cierre. Pues entonces, que semánticamente se puedan decir que son cosas distintas, yo no lo veo que sean tan distintas. Entonces, efectivamente, a mí me suena como a una duplicidad. Es decir, pedir en el otorgamiento de la concesión el plan de cierre
y después volvérselo a pedir cuando se haga la evaluación de impacto ambiental del proyecto, en este caso un multipropósito grande, necesariamente una duplicidad. Entonces, porque además para el plan de cierre entiendo, me corrige usted señor Este, entiendo que se piden garantías o pólizas de seguro. O sea, hay un doble costo además. O sea, es capital inmovilizado, en fin, y todo eso. Nosotros queremos que efectivamente los proyectos de desaladoras se hagan en orden, que no haya especulación con el acaparamiento del borde costero, todo lo que hemos conversado. Pero yo creo que esos 3 puntos que a mí me generan inquietud, no es que me esté oponiendo, sino que simplemente necesito un poquito más de información, de pedagogía de parte del Ministerio de Obras Públicas para poder entenderlo mejor quizás y poder aclarar mis dudas respecto a estos 3 temas. El cálculo del costo marginal en términos de cómo va a ser el método, el impacto tarifario y si hay algunos modelamientos respecto de si es, cuál es la magnitud de ese impacto tarifario, porque además queda establecido por ley que hay un 5% y que hay un costo marginal, está establecido por ley. La caducidad de las concesiones de la concesión marítima, o sea, el plazo de inicio de obras que a mi juicio es insuficiente por las características de los sistemas de financiamiento de los grandes proyectos de plantas desaladoras. Y finalmente los temas de planes de cierre con esta duplicidad que habría tanto para el otorgamiento de la concesión como después para la evaluación de impacto ambiental del proyecto en sí mismo también. Y hay dobles pólizas o dobles cauciones, en fin, y todo eso. Eso son como las inquietudes, más o menos en términos gruesos, presidente. Sí, gracias. A ver, yo mirando el plan de cierre, yo me imagino que cuando hay una petición de una concesión, hablamos de 30 años, ¿cierto? Yo creo 30 años, 50 años. Entonces, cuando se habla de garantizar este plan de cierre, yo me imagino que la empresa tendría que colocar una garantía al momento de partir construyendo para poder garantizar un plan de cierre y que va a cumplir con el plan de cierre. Entonces yo no sé si haya una institución en este país que genere las garantías para 30, 40, 50 años más. Eso me llama la atención, por eso yo me imagino que a eso apunta garantizar el plan de cierre. Entonces, 30 años, yo creo que no hay ninguna institución que genere una póliza o una boleta de garantía a esa cantidad de años. Esa es mi duda, estimado Carlos. Así que le damos la palabra. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente se han planteado temas muy importantes y que no necesariamente son simples. Algunos pueden ser más complejos. Partamos por las preguntas o los comentarios que nos hizo el senador Kucher. Si es que hay experiencia en Chile o en otras regiones o en otras latitudes, en otros países, sobre el 5%. En general, las respuestas que han dado otros países son mucho más estatistas que esto. Los países donde hay más plantas desaladoras, Arabia, Israel, España, etcétera, se establece, ya que existe más un dominio público de todas las aguas continentales y no continentales. En Europa esto es así, no hay un mercado de derechos de aguas, de agua dulce me refiero. Todas las inversiones para dar estas seguridades son fuertemente estatales, pero tienen un enorme costo. Un costo que yo estimo no estamos en condiciones de asumir, ojalá pudiéramos, pero no estamos en condiciones de asumir. ¿Quiere que pare? Sí, perdone que... ¿En qué estoy pensando, señor Esteve? Por ejemplo, nos interesa el puente de Chacao, entonces se subsidia. Y si nos interesa poner, no sé, en Caldera, una planta desalinizadora, quizás no hay un proyecto, pero el gobierno puede decir, mire, yo tengo disponible para generar agua para esta localidad $100 millones.
para contribuir y no cargar el 5%. ¿Me explico? Porque uno estimula como política pública que se haga una desalinizadora donde no está pensado, y ese estímulo puede contribuir a que surja un interés posterior y aprovechar la necesidad pública que tenemos. ¿Me explico, no? Sí. Sí, en eso estoy pensando al revés, de cobrar un 5% quizás, contribuir cuando el gobierno quisiera dotar de agua potable o alguna isla de Chiloé, como lo he mencionado otras veces, por ejemplo. En eso estoy pensando. Ok. A ver, lo primero es que, respondiendo a la pregunta inicial y sumando la inquietud que ahora nos entrega el senador, cuando aquí se citó a distintos actores y vinieron, entre otros, los representantes de los propios asociaciones y gremios de sanitización, ¿ah? Y los cuestionamientos que hicieron fueron a otras cosas del proyecto de ley. En este punto en particular dijeron que estaban de acuerdo, ¿ah? Como primer elemento. Segundo elemento, esto no es un impuesto, ¿ah? Lo que ocurre es que ras, es decir, se está estableciendo que se les va a pagar un porcentaje por estas operaciones, pero está con un cálculo de costo marginal, ¿cierto? De ahí hacia arriba, eso es lo que se establece, este es un piso por este aporte. Tercero, esto es en función de que existe, si uno dijera, mira, esto puede ser, para no tener una discusión idética de puras ideas solamente, si uno mira cuál es el plan de inversiones que ha tenido el Estado de Chile en materia de sanitización, es muy pobre. ¿Ah? Sería ideal que fuese como dice el senador, pero es muy pobre. ¿Ah? Se está haciendo un esfuerzo importante. Efectivamente, hace un par de años modificamos una ley que le da atribución al Ministerio de Obras Públicas en esta materia, porque la Contraloría General de la República establecía que no teníamos ni siquiera atribuciones para hacer inversiones para agua potable. Hoy día, el plan de inversiones obviamente se va a centrar en las primeras prioridades. ¿Ah? Entonces, las primeras prioridades pueden ser la región de Coquimbo, en sus distintas provincias, quizás la provincia de Chiloé, Arica, pero no necesariamente van a coincidir con un conjunto de plantas de esterilización que puedan desarrollar privados. Entonces, en el caso del norte, donde tenemos muchas plantas desaladoras que probablemente no son multipropósito, muchas de ellas que tienen un propósito más bien minero, ¿ah? O algunas otras que son multipropósito, pero tienen un propósito industrial, minero y eventualmente agua potable. Lo que se está viendo es que si hay una red que ya sí o sí va a atenderse en el territorio, aprovechemos esa circunstancia y podamos tener este aporte que puede llegar hasta un 5%, pero esto tiene que estar debidamente medido y fundado, o sea, no es porque sí. ¿Ah? Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 2,5 o puede ser hasta un 5%. Pero con ese respaldo. Esto a nuestro juicio tiene que combinarse con lo que dice el senador, obviamente. O sea, justamente nosotros estamos discutiendo que puede haber un plan aquí mismo, una estrategia de sanitización que avance en esa dirección, donde podamos tener luego una estrategia, guías y luego un respaldo financiero. Esto cuesta dinero. ¿Ah? Y además que en este país todavía somos lentos en los cambios culturales de asumir el problema tremendo que tenemos en materia de escasez hídrica. Y sobre quien no comparte la escasez de bordes costeros, naturalmente yo no me refiero a que Chile no tenga costa. ¿Ah? Lo que estamos diciendo es que es un bien escaso. Es decir, en poco tiempo más, ¿ah? Ya estamos teniendo miles de solicitudes de concesiones, porque no son solamente concesiones de sanitización, son todo tipo de concesiones y se disputan el territorio. ¿Ah? Tenemos además la discusión de la ley Lafkenche, por ejemplo, que ya se ha abierto. Estas concesiones, si yo tengo una concesión para algo, no se permite luego una concesión marítima arriba de la otra, porque yo ya obtuve mi concesión. Y luego la concesión marítima no se puede colocar en cualquier lugar. Nosotros, para el caso del Limarí, que hemos estado haciendo estudios, hemos visto lo difícil que es encontrar un lugar apropiado para poder instalar una planta que luego pueda entregarlo. No es cualquier lugar. Por tanto, cuando yo me refiero a bien escaso, me refiero a un bien escaso para el propósito de una concesión, particularmente de una concesión en materia de dessalinización de agua de mar. Quisiera, presidente, reforzar, Adelante, señor Gaona. reforzar
lo que señala el asesor hídrico del Ministerio de Obras Públicas, no solo el bien es escaso en términos de la superposición de concesiones, sino más bien las restricciones ambientales que hoy día tenemos. O sea, hoy día para instalar una planta desaladora no es que tengamos los 5.000 kilómetros, o casi 5.000, 4.600 para ser más exacto me parece, kilómetros de costa para instalar planta desaladora. Hay derechamente lugares que por más que queramos instalar planta desaladora no se pueden instalar, por más que estén las condiciones físicas, químicas, todo lo que queramos, no se pueden instalar. Parques nacionales, la ley Las Quenches, en fin, en la región de Coquimbo hay una serie de restricciones para instalar planta desaladora en el borde costero. Entonces las restricciones más bien no tienen que ver con la disponibilidad de agua que hay en la costa, sino más bien por la probabilidad de instalación, dadas las restricciones que no solo se limitan al tema de las concesiones, sino además las restricciones ambientales que tenemos en el país, que son enormes. Estimado senador, yo les pido que seamos más breves en la respuesta también, igual al Ejecutivo, porque tenemos un compromiso y no podemos fallar. Debemos terminar esto a lo menos unos 10 minutos antes de las 11 para poder asistir a nuestro compromiso. Tiene la palabra el Ejecutivo. Sí, y para cerrar ese punto, solo señalar de que el guarismo del 5% que se estableció ha sido intergubernamental, es decir, se propuso el mismo guarismo por el presidente Piñera, nosotros propusimos el mismo guarismo y lo que estamos discutiendo son mecanismos, procedimientos, más que ese propósito. En eso ha sido bastante transversal. Sobre las inquietudes del senador Gaona, si me lo permite, partir por la discusión sobre la caducidad de la concesión por el no inicio de obras. Entonces, primero es importante que leamos con cuidado qué se entiende por inicio de obras. Entonces, en la propuesta del texto. Entonces, el texto aprobado por la Comisión se establece que se entenderá que se ha iniciado la ejecución de las obras comprendidas en la concesión o destinación cuando aquellas se realicen de manera sistemática, ininterrumpida y permanente. El titular deberá informar a la autoridad competente de los actos que den cuenta del inicio de ejecución del proyecto. O sea, naturalmente no es que yo marque con tiza y pele un terreno y diga, listo, inicié las obras. No, requiere esto. Sin embargo, el inicio de obras, esto es un tema de pulso, porque el inicio de obras tiene que ir conversando con la realidad que está pasando, tanto con la concesión marítima como con la resolución de calificación ambiental, que son al menos dos procesos que no podemos entender como plazos, sino que como condiciones. Es decir, es un hecho futuro incierto, a diferencia de un plazo que es un hecho futuro cierto. En este caso no lo es. Nosotros creemos que el planteamiento de ampliación de plazo que hayamos concordado con los asesores de la Mesa Técnica de la Comisión de Hacienda es razonable en este punto, porque no es un plazo en sí, sino que es un plazo base al que se le suman luego tanto el tiempo para la RCA como cualquier permiso sectorial que pueda eventualmente suspender esto. Entonces, de esta manera podemos tener un plazo que se puede construir desde un año, que es la base, y puede terminar siendo de 4, 5, 6, 7 años, dependiendo de aquello. Nosotros creemos que es algo razonable. ¿Estamos disponibles para poder discutirlo? Naturalmente que sí, porque esto siempre tiene un componente de arbitrariedad, o sea, está fijando un plazo, una regla para todos. Lo que sí quiero aclarar es que en ningún caso el plazo es de un año. Entonces, si es que tú no ingresaras al sistema de evaluación de impacto ambiental, el plazo puede ser de un año más 4. Y si tú ingresas al sistema de evaluación ambiental, es de un año más. Lo que demore la resolución, todo lo que demore, puede ser 2, 4, 6, lo que demore esta tramitación, más, si es que se da el caso, ciertos permisos sectoriales que luego eventualmente te suspendan aquello. Entonces a nosotros nos parece que es razonable como componente, como elemento. En cuanto a la inquietud de cálculo de costo marginal, tengamos a la vista un ejemplo. Se está proponiendo una planta de desalación en el Panul, al sur de Coquimbo. Alguna vez se planteó, oye, ¿por qué no pescamos agua desde aquí y la transportamos a Ovalle? Y transportamos, por ejemplo, 300 litros por segundo a Ovalle. Si uno hace el análisis que podría tener como impacto tarifario de aquello, el impacto tarifario sería
hiper relevante, no solamente para Ovalle, sino que para la Serena y Coquimbo, porque obviamente está afectando todo el sistema. ¿Ah? Es impagable. O sea, como decía muy bien el senador Kuchek, todo esto debería ser parte de un subsidio, si uno tiene que buscar la alternativa más barata. ¿Ah? Es una obligación de buscar la alternativa más barata, pero que cumple con el propósito. Exacto. Exacto. Por eso es que nosotros creemos que la propuesta que se hace aquí, que es complementaria con cualquier otra iniciativa exclusiva, como una planta con un propósito exclusivo, como la que nos gustaría tener, además de Elqui en el Limarí, lo que hace aquí esto es un aporte. Y creemos que efectivamente si no hubiera habido esta propuesta de que se tenga que pagar este costo marginal, puede ser entendido, como decía el senador Kuchek, como un impuesto gravoso. ¿Ah? Y creemos que esto lo que ayuda lo ayuda a salvar, por decirlo así. Y tiene un punto el senador Castro cuando dice, bueno, ¿cómo establecemos que esta garantía se pueda proyectar en el tiempo? Entonces, naturalmente, yo creo que esto es algo que nosotros podemos volver a discutir. Quiero eso sí recordar de que estamos en el primer trámite constitucional y los proyectos siempre van evolucionando. Y cuando nos vayamos a la Cámara de Diputados, vamos a escuchar a los parlamentarios y vamos a escuchar a los actores que ahora estarían hablando ya de este proyecto y no el proyecto original porque ha tenido adecuaciones, y nuevamente vamos a tener que adecuar elementos porque uno tiene que escuchar. O sea, no somos una pared al respecto, vamos a escuchar y vamos a buscar una fórmula que resulte eficiente por un lado, sostenible económica y ambientalmente por el otro. Eso es lo que podría decir, presidente. Señor Kuchel. Presidente, escuché aquí que las resoluciones pueden demorar 4, 5, 6 o 7 años. Eso a mí me parece imposible para los efectos de lo que estamos necesitando, porque en la agricultura, para el riego, no se puede esperar, pero yo temo que en algunos casos, con esto del cambio climático, las situaciones de exceso de agua o falta enorme de agua, no podamos esperar todo ese tiempo, porque de un año para otro usted se queda toda una zona sin agua. Usted tiene que responder inmediatamente, no puede esperar 4, ni siquiera 4. Usted tiene que abastecer inmediatamente y recurrir, no sé, con el subsidio, no sé, porque tenemos que estar preparados para situaciones de emergencia total. En algunas partes, nosotros en mi región tenemos episodios de sequía, no solamente en las islas, que es lo que me ha estado preocupando, pero también en las zonas cordilleranas de los Andes y cordilleranas de la costa, en que se pierde el caudal de agua. Algunos dicen por el eucalipto, que yo no comparto esa idea, pero puede ser tal vez. Entonces tenemos que responder más rápido, porque comunidades enteras se nos pueden quedar de repente sin agua y no podemos esperar 4, 5, 6, 7 años para las resoluciones. Sí, Carlos Esteves tiene la palabra. Sí, bueno, naturalmente yo comparto la inquietud y cuando yo di este ejemplo dije que están cubiertos de que en el peor de los casos, que se mueren aquello, no le estaría, el plazo empieza a ocurrir después que han terminado toda la tramitología o permisología. Pero este proyecto de ley, en lo que se refiere a la concesión marítima, ajusta los plazos. O sea, hoy día no tienes un sistema de control de plazos y este proyecto de ley, y en esto no fue discutido por la Comisión de Hacienda, por eso que nos parte las indicaciones, establece plazos concretos y precisos para que esto demore mucho menos tiempo. Sin prejuicio de eso, el senador toca en el clavo en algún elemento que no es parte de este proyecto de ley, pero que sí es relevante para el país, y es que, y para el Ministerio de Obras Públicas y la ministra está súper preocupada de cómo establecer respuestas para urgencias en esta materia cuando requieres infraestructura como desalización. Y se está discutiendo por parte del Ministerio cómo levantar un proyecto de ley que permita responder a esta urgencia en plazos breves, que efectivamente es una gran complicación. Eso, presidente. Yo recuerdo cuando discutimos este proyecto, lo vimos en la comisión, aquí se hablaba mucho de la necesidad muchas veces que las empresas mineras tenían de poder instalar plantas desaladoras. Entonces, cuando se veía el tema de que una minera que tiene los recursos, que tiene el
proyecto quiere sacar lo más rápido posible su proyecto, ¿no es cierto? Eso por lo general funciona así. Entonces encontramos de que si va a pasar la tubería por un sector donde hay a lo mejor un villorrio, unas pequeñas viviendas, eh, obviamente que esa gente no tenía a lo mejor la posibilidad de tener agua potable. Por eso colocar este 5%, que era decir, oye, mira, perfectamente esta planta, con un 5% no le va a afectar para poder venderle a un precio razonable, por eso seguramente Hacienda le colocó el costo, no puede ser menos del costo de producción, porque el agua tiene un costo de producción. Tiene un costo de producción cuando se hace un pozo profundo, como tiene un costo de producción de desalar el agua. Entonces, ese es el costo que debería cobrársele a esta población, a este barrio. Bueno, por eso que hay un costo, tiene un costo, si el agua tiene un costo, y por eso yo creo que son los valores que más o menos se podrían cobrar, no podría ser superior o muy superior a ese valor, como también no puede ser gratis, porque de fondo, como digo, esto tiene un costo. Entonces, la idea de la discusión que se dio hace tiempo era más o menos dejar ordenado esto, y Hacienda le colocó que no podía ser bajo ese costo. A eso apuntaba esto, pero también es cierto que siempre se pensó en que una empresa minera iba a ser inicialmente el gasto inicial, el hacer la obra. Cuando se habla de los problemas que tenemos en el sur, en las islas, esas son pequeñas plantitas, son muy chiquititas, que yo creo que esas se pueden hacer incluso pueden ser muchas de ellas subsidiadas por los gobiernos regionales, por el Estado. Esas son decisiones que van a ser mucho más rápidas. Pero estos proyectos que son más grandes, obviamente que necesitan todos los estudios ambientales. Eso es lo que se pensó en su momento. Pero bueno, yo creo que esto aquí vamos a tener que hacer la discusión. Yo les pediría a ustedes que los asesores, junto al Ejecutivo, se reúnan, trabajen, se pongan de acuerdo, nos van, obviamente que nosotros vamos conversando con nuestros asesores también, para avanzar en esta discusión, porque hablamos de son 4 artículos, y yo creo que después de la discusión que tengan nuestros asesores con el Ejecutivo, traemos este proyecto acá a votación. ¿Les parece? Senador Gaona. Sí, yo me parece perfecto lo que usted indica, pero fijaría un plazo más definido, en el sentido de que tenemos semana regional, por lo tanto los asesores tienen bastante disponibilidad de tiempo para ponerse de acuerdo ¿Sí? con el Ejecutivo, y yo lo dejaría para que pudiésemos votarlo en la primera semana de agosto, por el Perfecto. miércoles 6, si no me equivoco. Yo creo Sí, que estamos- si le damos las indicaciones a nuestros asesores, no hay ningún problema. ¿Tienen toda ¿Ya? la semana? Si Sí. hacen en la semana cuando estamos afuera. Tienen que trabajar, ¿no es cierto? Sí, pues. Tienen que trabajar el Ejecutivo también, pues, así que no es problema. Entonces ya acordamos entonces que los asesores junto al Ejecutivo van a trabajar entre esta semana y la próxima semana para poder traer a votación la primera semana de agosto. Acordado entonces. Presidente, los asesores y el Ejecutivo trabajan todos los días, pero Sí. vamos a reunirnos, por cierto. Bueno, le estamos dando una función, pero son 4 artículos también, así que sirva para que se La reúnen. ley que el Ejecutivo va a trabajar estos días. No, si sabemos que el Ejecutivo trabaja, y muchas veces hay personas que trabajan muchísimo. Bueno, estamos con los tiempos bastante agotados porque tenemos que ir a otra actividad, así que habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.